sospecharía primero de una pielonefritis. No sospecharía ni de un tumor renal, ni de un tumor suprarrenal, y mucho menos de una cistitis. Siguiente escenario clínico. Paciente masculino de 40 años de edad, originario y residente de Monterrey, casado, abogado. Personales no patológicos, tabaquismo positivo de 8 paquetes por año durante 15 años. Niega etilismo o niega el uso de drogas. Antecedentes personales patológicos, diabetes mellitus de tipo 2, diagnosticado hace 4 años con un buen control, aunque tiene hipertensión, desde hace 2 años también en buen control. Su chief complex es infertilidad. Su padecimiento actual acude a consulta debido a la incapacidad de concebir embarazo de su pareja a pesar de intentarlo en los últimos 2 años. Además, refiere problemas para la erección de 3 meses de evolución. Entonces, tiene 40 años, tabaquismo intenso, diabetes mellitus para agregarle, ¿verdad? Diagnosticada hace 4 años, ya es de larga evolución, con buen tratamiento, con buen apego al tratamiento, y también tiene hipertensión desde hace 2 años. Acude por infertilidad y problemas de erección. Por problemas de infertilidad desde hace 2 años, intentando concebir sin lograrlo, y 3 meses de una probable disfunción. ¿Qué porcentaje de los casos de infertilidad son de componente masculino? ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál sería la respuesta más correcta? Inciso A, 10%, inciso B, 30%, inciso C, 50%, inciso D, un 70%. ¿Cuál sería la respuesta correcta, doctores? 30%. Creo que yo también es la respuesta que pondría. ¿Alguien que guste participar con alguna otra idea? 40. De los que tenemos ahí en las opciones. O sea, 30, pero pues igual el 50. Sí, generalmente muchos de la literatura mencionan que el 30% corresponde al componente masculino, 50% ellos lo manejan como componente mixto, ¿verdad? O sea, que son problemas tanto de hombre como de mujer. Entonces, la mayoría de la literatura apoya que el 30% es de componente masculino. De acuerdo al caso clínico, ¿qué factor no está asociado a disfunción eréctil en este paciente? Fíjense bien, de acuerdo al caso clínico siguiente, ¿qué factor no está asociado a disfunción eréctil en este paciente? Inciso A, diabetes. Inciso B, hipertensión. Inciso C, tabaquismo crónico. Inciso D, edad. La edad. La edad, muy bien, doctor. Yo también la respuesta que pondría, las demás son enfermedades crónico-degenerativas, diabetes e hipertensión, si están reconocidos como causas frecuentes de disfunción eréctil, y el tabaquismo también, tabaquismo crónico, es una causa frecuente de disfunción eréctil, todo lo anterior al provocar arteriosclerosis. Entonces, la edad no es un factor asociado. Generalmente, este tipo de disfunción eréctil está asociado a mayores de 50, 55 años. De los siguientes, ¿qué factores de riesgo no están asociados a infertilidad? Fíjense bien, inciso A, varicocele. Inciso B, antecedente de parotiditis. Inciso C, antecedente de trauma testicular. Inciso D, hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Hipertensión arterial sería también, yo creo, la respuesta más adecuada. ¿Por qué el trauma testicular puede ocasionar infertilidad? ¿Alguna idea? Por disrupción de la barrera hematotesticular. Perfecto, muy bien, doctora. Se pierde la barrera hematotesticular y por lo tanto pasan anticuerpos que van dirigidos en contra del espermatogonio. Esa sería la causa principal. ¿Y la parotiditis? ¿Por la oclusión de los conductos?
La parotiditis también, el 20% de ella se asocia a orquipididimitis y sería prácticamente la formación de anticuerpos en contra de las espermatogonias, ¿verdad? Entonces, ese sería el principio. Varicocele, ¿cuál sería, a grosso modo, la etiopatogenia de la infertilidad asociada a varicocele? A grosso modo, como les digo. Porque puede ser porque por la misma dilatación de las venas, puede provocar que la temperatura aumente en esa área y que después ya se disminuya la producción del esperma y disminuya su calidad y todo eso. Sí, está bien tal y como lo describes, doctora. Generalmente por un mecanismo retrógrado no hay una buena circulación a nivel de los capilares, ¿verdad? Se estanca la sangre a nivel de los vasos venosos, que son los vasos dilatados o tortuosos en el varicocele, y por un mecanismo retrógrado, ¿verdad? Eso mismo detiene la circulación a nivel del evitando así un buen paso de nutrientes o bien también recoger, ¿verdad?, los productos de desecho a nivel tisular. Número 10, durante su exploración física en el pene se encuentra lo siguiente. ¿Cuál es su diagnóstico? Inciso A, no es ninguna enfermedad, es una curvatura normal del pene. Inciso B, es un priapismo. Inciso C, es una enfermedad de Peyronie. Inciso D, es una cavernositis. Con esta imagen clásica, ¿qué sería, verdad, el diagnóstico presuntivo inicial? Peyronie. Es una enfermedad de Peyronie, ¿verdad? Es una curvatura de Peyronie, ¿verdad? Esto es como se puede ver, pues es una desviación ventral del pene ocasionado por la enfermedad de Peyronie. Esa es la imagen clásica, muy bien. Déjenme ver si puedo correr esto por acá. Okay. Durante su exploración física en testículos se encuentra lo siguiente. ¿Cuál es su diagnóstico más probable? Inciso A, tumor testicular. Inciso B, orquipididimitis. Inciso C, varicocele. Inciso D, hidrocele. ¿Cuál sería el diagnóstico más común a la observación si vemos esto? Varicocele. Muy bien, doctora, es un varicocele, grado 4, ¿verdad? Lo llaman bolsa de gusanos, ¿verdad? Así lo llaman en la literatura anglosajona. Esta es la imagen clásica y la vemos frecuentemente en la consulta, ¿verdad? En el día a día sí se puede observar esta misma imagen. Muy bien. ¿Qué estudio paraclínico solicitaría para este paciente? Ultrasonido testicular y espermograma, TAC de abdomen y espermocultivo. Inciso C, ultrasonido testicular y espermocultivo. Inciso D, TAC de abdomen y espermograma. Para este paciente que estamos estudiando la infertilidad, ¿cuál sería el protocolo de estudio inicial? ¿Se le puede Ultrasonido. realizar un ultrasonido testicular y espermograma? Muy bien, doctora. Sería, yo creo que también la respuesta más adecuada, un seminograma o espermatobioscopía para ver, ¿verdad?, cómo está la vitalidad de los espermatozoides y ver las características bioquímicas del semen y decidir, pues, qué tipo de infertilidad tiene. Y asimismo un ultrasonido testicular para búsqueda intencionada de descartar varicocele, que es una de las causas más frecuentes de infertilidad en la población joven. Femenino de 58 años, el siguiente caso clínico. Femenino de 58 años de edad, originaria de Torreón, es viuda, católica, ama de casa. Antecedentes personales no patológicos, tabaquismo negativo, tabaquismo negativo, etilismo negativo, drogas negativas, tatuajes negativos. Personales patológicos, tiene diabetes de larga evolución, diagnosticada hace 15 años con mal control. Tiene hipertensión diagnosticada hace 2 años en mal control, con infecciones urinarias de repetición desde hace 2 años, tratada con antibióticos no especificados. Su síntoma principal, sintomatología urinaria irritativa baja. Inicia su padecimiento actual hace 2 semanas al presentar síntomas urinarios bajos caracterizados por disuria, por apiuria, tenesmo vesical. Refiere
tomar medicamento no especificado e indicado por médico particular. Hace 2 días se le agrega fiebre y náusea, así como salida de aire al orinar y tinte rojizo en la orina. Entonces, 58 años, es ama de casa, tiene diabetes de larga evolución, 15 años, con mal control de la misma, tiene hipertensión desde hace 2 años, también mal controlada, infecciones de vías urinarias recurrentes desde hace 2 años, multitratada con antibióticos. Tiene 2 semanas con síntomas urinarios irritativos bajos. Vio a médico particular, se le agregó medicamento, no se especifica cuál, pero desde hace 48 horas la paciente empieza con fiebre, náusea y un dato importante, salida de aire al orinar y tinte rojizo en orina. ¿Cuál es el término correcto para referirse a la salida de aire en la micción? Inciso A, enuresis. Inciso B, hematuria. Inciso C, neumaturia. Inciso D, fecaluria. ¿Qué sería lo más correcto? Neumaturia. Neumaturia, muy bien, doctor. El término correcto sería neumaturia, que quiere decir que en la orina está saliendo también aire. 14. Los siguientes antecedentes son importantes durante su interrogatorio intencionado, excepto, inciso A, salida de materia fecal al orinar. Inciso B, instrumentación previa de la vía urinaria. Inciso C, estreñimiento crónico o diagnóstico de diverticulitis previo. Inciso D, uso crónico de antibióticos. ¿Qué sería lo más todo esto sería importante, excepto algo en este paciente? Los antibióticos. Uso crónico de antibióticos pudiera ser, pero en este paciente no tiene ningún antecedente de instrumentación previa de la vía urinaria. Prácticamente no, la neumaturia que tuviera, ¿verdad?, no estaría asociada a una instrumentación, es decir, no estuviera asociada a colocación de sondas, puesto que en ningún momento lo comentan. Si el uso crónico de antibióticos sí está bien relacionado a la paciente, porque sabemos que ha estado con infecciones de vías urinarias recurrentes. Entonces, yo creo que la respuesta más correcta sería instrumentación previa de la vía urinaria. Eso sería el excepto, ¿verdad? Entonces, su paciente refiere color rojizo en la orina. ¿La ingesta de qué medicamento debe de interrogarse intencionadamente? Inciso A, quinolona. Inciso B, fenazopiridina. Inciso C, cefalosporina. Inciso D, diurético. Fenazopiridina. Muy bien, doctor. La fenazopiridina pinta la orina generalmente de color naranja o rojiza, entonces hay que interrogarlo, ¿verdad?, de una manera muy directa. De hecho, muchos pacientes que llegan ya tratados para infecciones de vías urinarias, ¿verdad?, muchos de ellos nos podemos ubicar qué tipo de medicamentos les han dado por la coloración. Un ejemplo es el color rojizo o el color anaranjado fuerte, en donde deberían de estar recibiendo algún tratamiento a base de fenazopiridina solo o combinado con algún otro antibiótico. Un color más amarillento pudiera la presencia de nitroproteína. De hecho, algunas veces nosotros damos de manera intencionada fenazopiridina para ver si pinta, ¿verdad?, algún otro líquido que pudiéramos hacer sospechar que tiene orina. Un ejemplo, una paciente que estoy sospechando que tiene una fístula vésico-vaginal y quiero saber si realmente el líquido que está en la cavidad vaginal es orina o es algún otro líquido, puedo darle fenazopiridina, para poner algunas gasitas dentro de la vagina y ver si la salida corresponde a un líquido naranja, la salida del líquido vaginal. Si correspondería así, entonces sospecharía que es orina este líquido. Número 16. Se decide su ingreso hospitalario de esta paciente. Durante su abordaje se realiza una tomografía que evidencia lo siguiente. ¿Cuál sería su diagnóstico? Inciso A, pielonefritis enfisematosa. Inciso B, fístula colovesical. Inciso C, cistitis enfisematosa. Inciso D, fístula vésico-vaginal. Cistitis enfisematosa. Muy bien, doctor.
Yo también creo que sería mi primera opción. Usted mismo hágame escribir la imagen, ¿qué es lo que ve, doctor? Pues se ve en la vejiga, como en la periferia, cómo se hacen como tipo burbujas. Eso es una tomografía. Perfecto. Sí, es una tomografía simple, es un corte axial a nivel de lo que vendría a ser el hueco pélvico. Se observa la vejiga con un contenido homogéneo en su interior que pudiera corresponder a niveles de líquido, pudiera ser orina versus líquido purulento. Sin embargo, en toda la pared vesical se observa la presencia, ¿verdad?, de una imagen hipodensa que pudiera corresponder a la presencia de gas. El patrón del gas también en las asas intestinales. Esta presencia de gas a nivel de la pared de la vejiga me hablaría a mí de una cistitis enfisematosa, tal y como lo comentó usted, doctor. Número 17. Paciente refiere pérdida de orina involuntaria al levantarse de la cama y al toser. ¿Cuál es su diagnóstico? Inciso A, incontinencia de urgencia. Inciso B, incontinencia de esfuerzo. Inciso C, incontinencia mixta. Inciso D, incontinencia por rebosamiento. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable en este paciente? De esfuerzo. Una incontinencia urinaria de esfuerzo o de estrés. Muy bien. La incontinencia urinaria de urgencia tiene como característica la pérdida involuntaria de orina de manera súbita, es decir, viene un deseo imperioso de orinar, ¿verdad? Eso se llama urgencia miccional y el paciente no alcanza a llegar al baño teniendo pérdida involuntaria de orina. Eso es una incontinencia de urgencia. Incontinencia de esfuerzo o incontinencia urinaria de estrés se refiere a que al hacer un esfuerzo extra, por ejemplo, aumentar la presión intraabdominal, ¿verdad?, por toser, estornudar, reír, levantar algo, hay una pérdida involuntaria de la orina. A esto se refiere como incontinencia genuina de esfuerzo o de estrés. El tratamiento entre estas dos es muy diferente. La incontinencia de urgencia se trata con medicamento. La incontinencia de esfuerzo se trata con cirugía de refortalecimiento del piso pélvico. La incontinencia mixta se va a referir a la mezcla de las dos anteriores y la incontinencia por rebosamiento se refiere, por ejemplo, a una retención urinaria crónica de orina en donde por rebosamiento se está escapando la orina constantemente. Un caso típico pues es la hiperplasia prostática y la hiperplasia benigna de próstata, en donde el paciente de una manera crónica, ¿verdad?, retiene la orina y por rebosamiento orina. 18. ¿Qué antecedente es importante interrogar por la incontinencia? Estamos hablando del caso anterior. Inciso A, antecedentes obstétricos. Inciso B, antecedentes familiares. Inciso C, antecedentes infecciosos. Inciso D, antecedentes personales no patológicos. ¿Qué sería importante conocer en esta paciente que tiene incontinencia urinaria de esfuerzo de estrés? Que está muy asociado a la incontinencia urinaria de esfuerzo de estrés. Si tuvo alguna cesárea que entraría en el antecedente obstétrico. Exacto. Interrogaríamos antecedentes obstétricos, por ejemplo, como bien dice el doctor, si fue una mujer multípara, si fue una mujer que tuvo un trabajo de parto prolongado, si tuvo un desgarro perineal, si después de un trabajo prolongado esta paciente acabó en una cesárea, si después de un parto prolongado, ¿verdad?, la paciente acabó en cesárea y acabó después sin histerectomía, ¿verdad?, por cirugías de piso pélvico. Todo este tipo de antecedentes son importantes para saber que pueden ocasionar disrupción del piso pélvico y por ende incontinencia urinaria de estrés. Entonces la respuesta correcta sería la A. Siguiente caso clínico, acude a su consulta masculino de 1 año de edad, nacido vía cesárea a término, con adecuado control prenatal y sin ningún antecedente patológico al nacimiento. Su síntoma complejo, aumento de volumen de testículo. Padecimiento actual, inicia su padecimiento actual hace 6 meses al notar por parte de su madre un aumento del volumen testicular del lado derecho
comparado con el izquierdo. Usted realiza una prueba de transiluminación evidenciando lo siguiente. Entonces, volviendo a retomar el caso clínico, masculino de 1 año de edad, que tuvo un embarazo normoevolutivo, nació por cesárea, no tiene ningún otro antecedente de importancia, fue llevado al 6º mes de nacimiento por la madre porque notó aumento de la bolsa escrotal del lado derecho. Realizamos una maniobra de transiluminación y se evidencia esto. ¿Alguien que guste describir la imagen? ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos colocando una lámpara, ¿verdad?, en un lado de la bolsa escrotal y observamos cómo se transiluminan los vasos sanguíneos, es decir, cómo pasa a través de un medio líquido el rayo de luz. ¿Eso a qué correspondería? Entonces, ¿qué patología presenta su paciente? Inciso A, tumor testicular. Inciso B, hidrocele. Inciso C, orquiepididimitis. Inciso D, varicocele. ¿Cuál es el diagnóstico correcto en este paciente? ¿Perdón? Hidrocele. Hidrocele, muy bien, doctor. Correspondería a un hidrocele. Esa es la transiluminación. Es una maniobra clásica que se utiliza, ¿verdad?, para poder distinguir entre algo sólido y algo líquido. Cuando es una transiluminación positiva, se va a ver, ¿verdad?, la bolsa escrotal de color rojizo, como se vio ahorita, y la presencia de todos los vasos sanguíneos en el escroto. Eso correspondería al hidrocele. ¿Qué estudio paraclínico solicitaría para llegar a su diagnóstico? Ya tenemos una exploración clínica, ya tenemos un diagnóstico presuntivo, vamos a tener un diagnóstico definitivo. ¿Con qué estudio de imagen? Inciso A, TAC abdominopélvico. Inciso B, examen general de orina y marcadores tumorales. Inciso C, ultrasonido de vías urinarias. Inciso D, ultrasonido escrotal. Estudio que utilizaríamos. Ultrasonido escrotal. Muy bien, doctora. Yo también es lo que pediríamos a continuación para confirmar el diagnóstico. Número 21. Durante su exploración de pene se encuentra lo siguiente. ¿Cuál es el término correcto de esta patología? Inciso A, hipospadias. Inciso B, epispadias. Inciso C, fimosis. Inciso D, parafimosis. ¿Cuál sería el término correcto? Hipospadias. Sería una hipospadias. Muy bien, doctor. ¿Qué sería una parafimosis? Cuando el prepucio no se puede volver a recolocar una vez retraído. Sí. Cuando el prepucio no se puede retraer, ¿verdad?, estando por atrás del surco balano prepucial, ¿verdad? Sí. Perfecto, sí, está bien así el concepto. De estas 4, ¿cuál sería una verdadera urgencia urológica? Parafimosis. Una parafimosis, muy bien, doctor. La parafimosis puede producir, ¿verdad?, isquemia sobre el glande al impedir que haya un retorno venoso adecuado o una entrada arterial adecuada. Entonces se considera una urgencia urológica fidedigna. Acude a urgencias masculino de 17 años de edad, sin antecedente de importancia, con dolor testicular del lado derecho. Este pacientito inicia su padecimiento actual hace 3 horas al despertar por presentar dolor de inicio brusco en el testículo del lado derecho con la intensidad de 9/10 en la escala visual análoga. Refiere un episodio de vómito, niega fiebre como síntomas urinarios irritativos. Entonces, 17 años de edad, sin ningún antecedente de importancia, dolor testicular de manera súbita. De hecho, estaba dormido, lo despierta el dolor, tiene hasta ahorita 3 horas de evolución, es un dolor muy intenso, que se ha acompañado de síntomas vagales, tales como el vómito, niega fiebre y síntomas urinarios irritativos bajos. De acuerdo a esta sintomatología del paciente, ¿qué patologías debería descartar en primera instancia? Inciso A, tumor testicular. Inciso B, orquiepididimitis. Inciso C, torsión testicular. Inciso D, varicocele. Torsión testicular.
Muy bien, doctora. La primera patología que yo descartaría es una torsión testicular. Es un paciente, pues es el cuadro clínico clásico, ¿verdad? Un paciente que no está haciendo nada, inicia con dolor súbito muy intenso en el testículo, incluso acompañado de síntomas vagales, y al interrogatorio directo, una cosa importante es que no se acompaña de síntomas urinarios irritativos bajos ni de fiebre. Entonces, mi primera opción diagnóstica sería torsión testicular. En la exploración física, observo un testículo derecho más alto que el contralateral y horizontalizado, prácticamente torcido. ¿Cómo se llama a este signo en donde vamos a levantar el testículo y no cede el dolor? Inciso A, Gorbeniel positivo. Inciso B, Gorbeniel negativo. Inciso C, PREN positivo. Inciso D, PREN negativo. ¿Cómo se llamaría la maniobra y en qué consiste? Alguien que me guste describir la maniobra, por favor. Creo que es la de PREN positivo. Sí, ¿en qué consistiría la maniobra de PREN? Y pues es lo que, más o menos lo que hice ahí, levantas el testículo que duele y el dolor cede al momento de hacerlo. Al momento de levantar el testículo. Entonces, al momento de levantar el testículo, si el dolor no cede, ¿a qué se referiría eso? En este caso, PREN negativo. yo levanto el testículo, sería un PREN negativo, exacto. Y si sería un PREN negativo, ¿a qué patología correspondería? Torsión testicular. A una torsión testicular, exacto, porque es un dolor causado por isquemia, ¿verdad? Es decir, si yo levanto el testículo y el dolor cede, ¿a qué correspondería? Levanto el testículo, el dolor cede, eso se llama PREN positivo. Si se quita el dolor, correspondería a una orquiditis. Si estamos en lo correcto, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Doctor, nos escucha O sea, muy lo que bien. tú dijiste, lo que el doctor es correcto. Es decir, para este caso, si yo levanto el testículo, ¿verdad? El dolor, si no cede, sería un PREN negativo y es una torsión testicular. ¿Sí se entiende eso, verdad? Sí, doctor. ¿Sí se escucha bien? Sí. Con toda confianza. 25. La importancia del diagnóstico y tratamiento oportuno radica en el porcentaje de salvamento del testículo, que es 90% en las primeras 6 horas, 100% en las primeras 6 horas, inciso C, 30% en las primeras 6 horas, inciso D, 10% en las primeras 6 horas. Es decir, si yo estoy dando cuenta de que hay una torsión testicular, en las primeras 6 horas hago algo, ¿qué porcentaje de testículos se pueden salvar? ¿90%? 90%, muy bien, doctora. Perfecto. Creo que es el último caso clínico. Masculino de 24 años de edad, originario y residente de Monterrey. Soltero, católico. Antecedentes personales no patológicos, negativo, drogas negativas, múltiples parejas sexuales sin protección. Antecedentes personales patológicos crónicos negados, su síntoma principal, síntomas urinarios irritativos bajos acompañados de síndrome febril. Eso es muy importante. 24 años de edad, que tiene múltiples parejas sexuales sin uso de protección o de preservativo. Este pacientito inicia su padecimiento actual hace aproximadamente un año al presentar disuria y tenesmo vesical. Son los síntomas urinarios irritativos bajos. Refiere que posterior a esto presenta descarga uretral blanquecina, por lo que acude a la consulta. A la exploración física, testículos normales, al tacto rectal hay dolor y se siente, la próstata se siente caliente.
¿Cuál es su primer sospecha diagnóstica? Inciso A, infección de vías urinarias. Inciso B, pielonefritis. Inciso C, orquiepididimitis. Inciso D, Prostatitis. Esa sería mi primera respuesta. Sería las urinarias bajas. ¿Por qué descartaríamos infección de vías urinarias bajas? Por el tacto rectal caliente. Generalmente acuérdense que las infecciones de vías urinarias bajas no producen síndrome febril. Este paciente tiene síndrome febril. Entonces, yo creo que a esto se refiere, infección de vías urinarias bajas se refiere a una cistitis. Acuérdense que la cistitis no se acompaña de síndrome febril y el paciente está cursando con síndrome febril. ¿Qué otra? ¿Por qué descartaríamos pielonefritis? Por la descarga uretral. Este paciente nos hace mucho hincapié en que tiene una vida sexual promiscua, no utiliza condón, entonces desde ahí tiene antecedentes para pensar en que pudiera tener alguna infección de transmisión sexual. Número 1. Número 2, es un paciente que tiene muy marcado la sintomatología urinaria irritativa baja, ¿verdad? Y tiene descarga uretral, como lo dijo el doctor. Eso también nos hace sospechar de alguna otra patología. Y orquiepididimitis porque simple y sencillamente la exploración física de los testes están normales. A la exploración del pene se encuentra lo siguiente. ¿Cuál es su diagnóstico inicial? Inciso A, fimosis. Inciso B, parafimosis. Inciso C, balanitis. Inciso D, uretritis. ¿A qué correspondería esta imagen clásica? Fimosis. Fimosis. A una fimosis. Muy bien, doctor. La incapacidad para retraer el prepucio. Continuando con su exploración, se encuentra lo siguiente. ¿Cuál es su diagnóstico? Inciso A, chancroide. Inciso B, verruga vulgar. Inciso C, sífilis. Inciso D, molusco contagioso. ¿Cuál sería esta imagen típica? ¿Una verruga vulvar? Es una verruga vulgar o un condiloma. Perfecto. Muy bien. Continuando con imágenes. Usted logra retraer el prepucio y encuentra lo siguiente. ¿Cuál es su diagnóstico? Inciso A, herpes. Inciso B, verrugas. Inciso C, sífilis. Inciso D, balanitis. Esto es de las consultas más frecuentes en lo que corresponde a la dermatología urológica. ¿Cuál sería el diagnóstico probable de este paciente? Una balanitis. Balanitis. Una balanitis, exacto. Ese puntilleo rojizo como en forma de frambuesa es característico de una balanitis. 30. Se da tratamiento con antibiótico y tópico, vía oral y tópico. 2 semanas después regresa el pacientito y observa esto. ¿Cuál es su diagnóstico? Inciso A, molusco contagioso. Inciso B, verrugas vulgares. Inciso C, pápulas perladas. Inciso D, balanitis. ¿A qué corresponderían la respuesta más adecuada? Pápulas perladas. Pápulas perladas, exacto. Es la imagen típica de pápulas perladas en el surco balano prepucial y también una causa frecuente de que lleguen los pacientes para ver a qué correspondería eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido? Yo la pregunta 14, doctor. Ahí vamos ya. Ahí voy y vengo, doctor. Más o menos, ¿te acuerdas qué diapositiva sería? A ver. Ahí voy. No me acuerdo. Era lo del antibiótico, lo de la Aquí está. neumatura. ¿Esta o la... Su paciente refiere, esta o esta sería? Los siguientes antecedentes son importantes durante su interrogatorio intencionado. Sí, es que no me quedó claro por qué lo de los antibióticos. Sí, mira, estamos hablando de que es una paciente, ¿verdad? Es una paciente
que está presentando en este momento un cuadro de una cistitis enfisematosa, ¿verdad? Aquí nos preguntan que cuál sería, ¿verdad?, el excepto, o sea, ¿qué sería lo que no estaría relacionado a la presencia de gas en la vía urinaria? Entonces, ¿cuál no estaría relacionado? La respuesta correcta sería el uso crónico de antibióticos, porque lo anterior sí estaría relacionado. ¿Me explico? O sea, salida de materia fecal al orinar, pues nos está hablando de una fístula, ¿no? Entonces eso sí estaría relacionado. Una fístula colovesical, por ejemplo, la paciente arroja materia fecal y arroja también aire a través de la orina. Sí estaría relacionado. Instrumentación previa de la vía urinaria, si yo le meto una cámara o le hago una endoscopía a un paciente o le dejo una sonda, pudiera tener en los primeros días o incluso en las primeras horas la presencia de orina que se haya quedado adentro de la vía urinaria. Inciso C, estreñimiento crónico o diagnóstico de diverticulitis previa, nos estaría hablando de que se formó una fístula, ¿verdad? Una fístula que es una complicación de la enfermedad diverticular, una fístula entre el colon y la vejiga. Ahí habría presencia de gas y de materia fecal en la orina. Sin embargo, creo que la respuesta que no tiene nada que ver es el uso crónico de antibióticos. Ah, ok. Porque es el excepto. Sí. Muchas gracias. Todo lo demás sí ocasiona salida de gas en la orina, excepto el uso crónico de antibióticos. No sé si se entienda mejor. Sí, doctor, muy bien. Sí. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, con lo de la técnica en lo de la torsión testicular. Torsión testicular, ok. Creo que es esto de la maniobra y estas cosas, ¿verdad? ¿Se refiere a esto? Ok. En su exploración, observa testículo derecho más alto que el contralateral y horizontalizado. ¿Cómo se llama este signo? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Alguien que guste participar? Es lo de el inciso A. El inciso A, exacto. Ahora, a lo mejor yo también ahí no fui muy claro porque me empecé a ir con la maniobra de Pren. A lo mejor por eso lo revolví en lugar de decir la respuesta correcta. Creo que fue eso. Sí, bien, ¿verdad? Sí. Sí, es que sí, me hice bolas. No, yo también empecé a hablarles del PREN, del signo de PREN y ver que era PREN positivo, que era un PREN negativo, pero a lo mejor no dejé en ningún momento muy clara la respuesta correcta, ¿verdad? Ese fue el problema. Pero sí sería la respuesta del inciso A. Entonces ahí concluiríamos. Ok, gracias. De la maniobra doctor. de PREN, no, al contrario. De la maniobra de PREN, bueno, ya para no confundirnos, cambiando un poquito de tema, de la maniobra de PREN sí se entiende cuando es positiva y sí se entiende cuando es negativa, ¿verdad? Sí. Sí, ok. ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta? No, doctor, muchas gracias. Ok, si no hay más dudas, no hay más preguntas, pues yo creo que podemos concluir el tema. Mañana a las 8 de la mañana tenemos todavía la última clase con el grupo donde estamos dando casos clínicos. Nos vemos mañana a las 8 y que pasen los demás buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor. Buenas noches a todos. Pásenla bien, bye. Gracias, doctor.